Alumnos, bienvenidos a nuestra clase de Física 2, en donde analizaremos la primera condición de equilibrio, para lo cual primero debemos definir lo que es estática. La estática es la parte de la física que analiza los cuerpos en reposo. Vaya, pero no los cuerpos como sí, sino las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra en reposo. Cuando hablamos del enunciado de la primera condición de equilibrio, decimos que un cuerpo permanecerá en equilibrio si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Es decir, si la sumatoria de f de x es igual a 0 y si la sumatoria de f en y es igual a 0, podemos decir que el cuerpo está totalmente en equilibrio. Repetimos la primera condición de equilibrio traslacional. Un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0, cuyas ecuaciones son las siguientes, ya la habíamos mencionado: la sumatoria de la fuerza de x igual a 0 y la sumatoria de la fuerza y igual a 0. Cuando hablamos de equilibrio traslacional, nos referimos a que un cuerpo puede ser o estar en estado estático o dinámico. Un objeto presenta equilibrio estático si se encuentra en reposo y un objeto presenta equilibrio dinámico si se encuentra en un movimiento uniforme. Hablamos de un equilibrio, no solo que se encuentre sin movimiento. Puede estar en movimiento y las fuerzas que actúan en él le permiten que siga en movimiento, o bien puede estar en reposo y las fuerzas que actúan sobre él le permiten que siga en reposo. Supongamos que dos grupos de jóvenes intentan medir sus fuerzas sobre una cuerda. Si uno de los grupos ejerce más fuerza que el otro, esto indica que sus fuerzas son diferentes. Por otra parte, si la cuerda quedara sin movimiento, esto indicará que sus fuerzas son iguales, es decir, quedarían en equilibrio. En esta figura se representan las fuerzas en el eje X de un sistema de coordenadas, asignando signos positivos a las fuerzas dirigidas hacia la derecha y signo negativo a las fuerzas que se dirigen a la izquierda. Por lo tanto, se observa la condición para que el cuerpo no se desplace horizontalmente y simbólicamente se anota sumatoria de f de x igual a 0. Repito, estamos solamente manejando las componentes en X, puesto que todas las fuerzas están en sentido horizontal y no describen ningún tipo de ángulo en cuanto a su dirección. Dicha expresión, sumatoria f de x, representa la resultante de todas las fuerzas que se encuentran a lo largo del eje X. Observando el ejemplo anterior, F1, F2 y F3 alan la cuerda hacia la izquierda, mientras que F4 y F5 jalan la cuerda hacia la derecha. Si ponemos valores, F1 igual a 30, F2 igual a 25, F3 igual a 15, F4 igual a 20, F5 igual a 50 kilogramos, sería la unidad que manejaríamos en cada una de estas fuerzas. ¿Sí? Vamos a aplicar entonces su signo dependiendo para dónde estén jalando la cuerda. Recuerda, los que van a la izquierda son negativos, los que van a la derecha son positivos. La sumatoria me quedaría menos F1, menos F2, menos F3, más F4, más F5 igual a 0. Sustituimos los valores: menos 30, menos 25, menos 15, más 20, más 50 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, podemos decir que este cuerpo, este sistema, más que un cuerpo, este sistema de fuerzas se encuentran en equilibrio. Si retomamos el ejemplo del semáforo, del cual ya en clase habíamos hecho un diagrama de cuerpo libre, y asumimos que está colgado de un techo, el cual se representa o se encuentra en equilibrio por la fuerza dirigida hacia abajo con respecto a la tensión del cable hacia arriba. Entonces, la representación simbólica para que el cuerpo no se desplace verticalmente sería
que la sumatoria de las fuerzas en Y serían igual a 0. Recuerda que ambas fuerzas, tanto la tensión como el peso, están totalmente verticales y no tienen una componente en X. La tensión por ir hacia arriba decimos que es positiva y el peso por ir hacia abajo decimos que es negativa. Y sumando algebraicamente nos tiene que dar igual a 0 para determinar que este semáforo está en equilibrio. A continuación vamos a analizar un ejemplo. Vamos a utilizar la herramienta de descomposición de vectores por la componente en X y la componente en Y. Fíjate bien, aquí tenemos la tensión 1 que va hacia la izquierda, el peso que va hacia abajo, y tenemos una tensión 2 que en este caso sí describe un ángulo de 40 con respecto al eje de las X. Recuerda que este es imaginario, también le llamamos línea de acción. Bien, vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas en Y. El peso, que está totalmente vertical hacia abajo, sería menos W. En cuanto a la tensión 2, desde el momento en que describe un ángulo, tenemos que descomponerlo tanto en X como en Y. Entonces, vamos a utilizar en este caso solo la componente en Y. Recordarás que es tensión 2 por el seno del ángulo, que en este caso es 40. Menos 150 más tensión 2, que no conocemos el valor, por el seno de 40 igual a 0. ¿Sale? De aquí despejamos tensión 2. 150, seno de 40 está multiplicando, pasa dividiendo y efectuamos la operación 150 sobre seno de 40, que es 0.6427, y obtenemos de ahí, o despejamos la tensión 2, 233.4. En lo que se refiere a la sumatoria de las fuerzas en X, la tensión 1 está totalmente horizontal hacia la izquierda, por lo tanto, le asignamos el signo negativo. Y nuevamente de la tensión 2 vamos a obtener ahora su componente en X. Recuerdas que es tensión 2 por coseno del ángulo, 40. Menos tensión 1, recuerda no conocemos el valor, más tensión 2 que acabamos de calcular, 233.4 newtons por coseno de 40, 0.7660. Hacemos la operación y me queda menos tensión 1 más 178.78. Si despejamos, tensión 1 es igual a 178.78 newtons. Te repito, en los vectores, en las fuerzas, en las tensiones, en que describen un ángulo con respecto a la línea de acción X, vamos a utilizar el método de componentes, f de x igual a fuerza por coseno del ángulo, pero es el ángulo, ojo, que esté más cercano al eje de las X. Y la componente rectangular, f en Y, igual a fuerza por seno del ángulo. Y nuevamente hago hincapié, es el ángulo que esté más cercano al eje de las X. A continuación te dejo una actividad. Observa la imagen, haz su diagrama de cuerpo libre sobre un plano cartesiano, analiza lo que se te pide, los datos que te dan, los datos que se te piden, y prepara su solución en tu cuaderno para revisarlo en la siguiente clase presencial. Te vuelvo a recordar, tanto en los componentes X como Y utilizamos los ángulos, pero los ángulos que están más cercanos al eje de las X. Gracias y nos vemos en la siguiente clase.